techos de la ciudad. Caminar por Alberdi, salir de un pozo para entrar a otro. Del sótano de los peruanos sube aroma a ceviche. Para ellos huele a mar y a distancia. Para nosotros apenas ausencia. En la esquina de las lámparas, la bailarina cambia piruetas por monedas. Bajo los gases de los escapes, el cisne es azul. Las groserías no la rozan. Sonríe y saluda. El Bolshoi queda en Calasanz y Avellaneda. Un bebé llora en Paso de los Andes. En la cocina del cuarto piso, la madre no puede darse ese lujo. Hay heraldos negros en los ojos del médico. Su hombre mira la guitarra y baja la vista. Esta vez la música no cura. En la casona de Santa Fe, los hijos preparan una fiesta. A pocas cuadras, en los 70, el terror los dejaba huérfanos. Ellos prefieren la justicia. La invocan cantando y recitando poemas. Desde la pared, Juan Gelman les da letra. En el hueco sin ventanas de la planta baja, el portero de Dean Funes encierra cada noche su soledad. Aquí nadie habla guaraní. Una vez al año vuelve al Chaco y la suelta. Se sienta al aire libre a charlar con las cigarras. Ellas lo entienden sin mayores problemas. El estudiante levanta un pucho del suelo, viste guardapolvo blanco y arrastra un cochecito vacío. En la esquina de 27 y Artigas me pide fuego. Lo miro a los ojos, norteños, negros, cansados, buenos. Por un instante vuelvo a ser hija de nuevo. Acaban de escuchar a quien nos va a acompañar durante este bloque, Marcela Rosales. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por haberte acercado. Todo este recorrido de Alberdi. Mi barrio. Tu barrio. Sí. Antes de ir a Alberdi, me interesa más la estancia porque acá, bueno, menos la operadora, con la señorita Valiente somos pampeanos, entonces nos vamos a ir un ratito imaginariamente a otra espacialidad. Nos vamos a Parera, que es donde te criaste. Y yo quería saber si de ahí ya viene la poesía, si vino después en la adolescencia, si estaba, por ejemplo, tu papá presente en eso, alguna maestra. Sí, yo me crié en La Pampa, yo me siento pampeana, esa es la verdad, aunque soy de madre cordobesa y nací circunstancialmente en Córdoba. Mis padres se fueron en la época de la dictadura y bueno, y recibíamos a mucha gente que también se iba y tenía que irse o hacia el sur o hacia afuera del país, algunos familiares. Así que era un poco puerto de llegada y puerto de partida mi casa, con muchas guitarreadas, con mucha poesía por las noches. Había una fabulosa biblioteca, algunos libros eran prohibidos, otros andaban escondidos en la pieza de los juguetes, entonces yo leía de todo. Y sí, mi papá me leía a la noche a veces poesía, cuentos, etcétera. Y bueno, un autor que a mí me marcó mucho, y por eso mi primer libro, que mucha gente no conoce, es marcadamente con la forma clásica, con el soneto, porque uno de los poetas que me marcó desde muy pequeña fue Miguel Hernández, que a mi padre le gustaba leerlo. También Lorca, por supuesto, es decir, mucha poesía española. Recién ya acá en Córdoba es que me empiezo a soltar y a buscar un poco más el verso libre y a experimentar a través de la música en autores que le dan a las letras mucho espacio en su creación. No solo argentinos, sino músicos del rock, Dylan, por ejemplo, que ahora le han dado este reconocimiento que creo que para él fue un tanto inesperado, pero sus letras son poemas. O sea que saliste de una estructura, o sea, hermética prácticamente, hasta, podríamos decir, estaba hasta situada en la espacialidad, como dijiste vos, porque Parera, que estaba como más alejado, en la llanura pampeana y que no es la capital, no es Santa Rosa, que no movía ese flujo, encima de ese hermetismo,
es como que estaba todo de alguna manera como marcado. Viniste acá a Córdoba y ahí está como la diferencia que se marca, que en una ciudad más grande, donde hay más personas, se abrió un poco más el panorama, ¿o no? ¿O no? ¿O no? A ver. Parera es un pueblo muy particular. A ver. Conozco gran parte de los pueblos de la zona porque siempre estamos en relación por lo deportivo, por lo cultural. De chica integraba un coro, viajábamos de un pueblo a otro, etcétera. Así que, y estudié en Realicó, por ejemplo. Gran parte del secundario, casi todo el secundario. Parera es muy particular. Tiene gente con siempre la cabeza pensando en qué crear, qué inventar. Mi papá contribuyó a la existencia de un festival, por ejemplo, de folclore, por el que han pasado grandes figuras de todo el país, pero es porque el pueblo se abría a ese tipo de iniciativa. Y llegaba mucha música, libros, diarios de Buenos Aires, y por lo menos en casa había siempre un círculo de gente muy lectora y muy ávida, tanto de peñas, festivales, cine, aunque tuviéramos que viajar a otros pueblos. Y cuando yo llego a Córdoba, que no era la Córdoba de ahora, claro. Estamos hablando de la época de la hiperinflación, que yo era todavía adolescente, no, la verdad es que era una ciudad que a mí me parecía que respondía a la descripción de Sarmiento, esta cosa del claustro entre barrancas, ¿no? Encima me llevan a un colegio para terminar la secundaria, un colegio de monjas, bueno, de excelente formación, pero como muy cerrado todo. También el colegio tiene una excelente biblioteca, hay que decirlo, y yo pasaba buena parte del tiempo ahí. Pero la Córdoba de estos últimos 12 años, digamos que también todo el país vivió un cambio importante, es un sueño, digamos. Hay cosas que yo no puedo creer, que haya tantos lugares culturales, este mismo espacio para música, tantas editoriales que han surgido. Es otra Córdoba, no es la misma a la que yo llegué. En ese momento sí costaba pensar que en algún momento uno iba a poder publicar o que iba a haber espacios para la poesía como los cafés literarios. Por eso yo soy una firme defensora de todo eso, porque nos juntábamos en las casas los estudiantes, nos poníamos, hacíamos algo de comer, tomábamos un vino, charlábamos de filosofía, de letras, etcétera, arquitectura, y era a darle a Córdoba, era contra Córdoba, como dice mi amigo Diego Tatián, todo el tiempo. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero todo quedaba en mesa, charla de amigos, y no había mucho horizonte, ¿no? Menos en los 90, que era un desierto, ¿no? El mejor estilo del Flaco Spinetta, ¿no? Esto es un desierto, asociémonos. Marce, antes de seguir, casi escuchándote porque voy aprendiendo de paso, me gustaría escuchar otro poema que tengas ahí, por ahí dando vueltas. Bueno, les voy a compartir un poema del último libro grupal. Yo integro un colectivo que ya tiene, con los iniciadores de ese colectivo, como 10 años. Y después otros miembros que se fueron sumando paulatinamente. Y hay de todo ahí, es muy heterogéneo, ¿no? Arquitecto, historiadora en un principio, después traductora de inglés, una estudiante de letras que ya casi se recibe, un agrónomo, bueno, un montón de gente, un psicoanalista. Y lo hemos editado los 2 libros colectivos con Alción, y de ahí yo seleccioné un poema que refleja un poco mis andanzas de los últimos tiempos, muy ligadas a lo social y a lo político, por mi trabajo. Y este se llama Chinteotl, que significa Dios o diosa del maíz. Tiene un epígrafe de tijuanababelia.blogspot.com que dice: descanso los pies en el precipicio, y cuenta una historia real de un migrante mexicano que intenta una y otra vez llegar hasta el muro para poder cruzar, atravesando todo México en la Bestia, el gran tren que atraviesa el país, pero que en uno de sus intentos ha perdido un brazo. No obstante, él lo sigue intentando, y hay un momento en que una documentalista lo entrevista y él dice algo que está en el poema. Abrazado sin brazo, con el cuerpo colgando hacia el abismo, conduce un deus ex machina que abusa, viola, engendra y puebla un desierto de plástico y lámina. Refulge a su paso el sol a diestra, y siniestra la negra gola del coyote engulle un mediodía de asfixia. De un solo tajo el tren degüella México, en un extremo el mar,
en el otro un sueño, en el medio el hambre de los cuerpos. Para los que sobreviven, en Cartolandia, doña Guadalupe sazona elotes frescos. Para el miedo y la vigilia de los que desesperan dentro, en Washington Miss Hillary promete cartones secos. ¿Le creeremos? En otros, de tapas duras, una tercera mujer acusa a la izquierda de arruinar América. ¿Con sal, chile y limón? No siempre quien cocina entiende del deseo. Habrá que levantar un muro más alto, escribe ella, una barrera entre el suelo y el cielo, pienso, porque al cielo invocan, no a la iglesia, los cuerpos panza arriba fundidos a la bestia para cruzar la frontera. Solo yo y Dios conmigo, musita para sí y no se suelta, el sin brazo, el sin tierra, el sin muro. La fe, la de los cuerpos, la única posible, me digo. Es un incendio sin humo crepitando en la noche, un precipicio sin bordes, un riel de espaldas imantado a la nada, una quemazón sabrosa desgranándose en la boca, una locomotora arrastrada por el vagón de carga. Unas palabras muy cargadas, una sensibilidad social muy fuerte ahí. ¿Siempre estuvo con vos eso? ¿Siempre estuviste vinculada? Sí, ha estado muy presente. Mis dos padres han ocupado lugares siempre de compromiso social, entendido como servicio, de una honestidad que estremece, de entrega total. Y eso es una impronta fuerte que uno recibe de su familia. Después, de mayor, estudio filosofía, dejo letras. Yo estudiaba letras y filosofía, dejo letras, me inclino por filosofía. Y más tarde hago un posgrado en ciencia política. Y eso me ha permitido vincularme con colegas de toda la región, de Centro y Latinoamérica. Trabajamos juntos en un grupo de investigación. Y ahí ya, digamos, aflora mucho más marcado esto, el interés crítico, ¿no? Con que uno debe vivir, me parece a mí, o debe transitar lo social. Y inevitablemente se refleja en la poesía, porque yo creo que la poesía está atravesada por la vida, es decir, la vida misma se va expresando y nosotros la atravesamos de palabras también, ¿no? Vamos dejando algo. En tu poesía, perdón, va de vuelta. La pregunta original era, ¿la poesía aparece en la adolescencia? Así como que vos digas, bueno, esto, no sé si conservas algo, si en alguno de tus libros quedó algo, quedó algún verso, algún poema que, por ejemplo, contenga esa sensibilidad social. Mi primer poema, quizás, que lo escribo a los 11 años, y por supuesto no es para nada publicable en absoluto, es el poema de una niña, porque me impacta algo. Yo nunca había escrito poesía, siempre escribía narraciones breves, impulsada por consignas escolares y alentada por padres que por supuesto aplauden y dicen qué fabulosa que es mi hija, y las maestras que te apoyan, etcétera, cosa que agradezco por supuesto. Y nunca había escrito poesía, y aparece, yo no sé si lo habré visto en una revista, era el año internacional en el que se reivindicaba, no me acuerdo bien cómo era, si era contra la discriminación en los niños, una cosa así. Yo escribo un poema dedicado a un niño Down, quizás porque teníamos una experiencia en el pueblo, y bueno, ese es mi primer poema, así que quizás ahí. Y después cuando me vengo a Córdoba empiezo a trabajar el tema del desarraigo, del exilio. A mí me costó mucho soltar amarras en relación a La Pampa, quizás por eso mi primer libro se llama Versos como naves, las naves que te llevan de vuelta a tus amigos, pero con esa forma clásica. Recién en el segundo libro, que es Con tu pie desnudo, empieza a ver ya son como pequeñas instantáneas, son poemitas cortos, sin rima en absoluto, de Buenos Aires, del norte, de distintos lugares por los que andaba. Ahí sí ya hay más reflejo de lo social. O sea que has recorrido Latinoamérica con la poesía, bueno, aparte, por supuesto, de tu trabajo, por supuesto, pero qué lindo es. El otro día me acordaba de eso, de que me fui a Colombia, invitada a trabajar por uno de los colegas que nos conocíamos en red, pero no personalmente, y cuando llegué y tenía que pasar por aduana, etcétera, me di cuenta que no tenía anotado absolutamente nada, ni el hotel donde iba a parar, ni una dirección, ni nada. Y yo dije, si además esta gente no me viene a buscar,
¿qué será de mí acá en Bogotá? Y en eso me acordé que llevaba 2 libros míos de poesía y dije, bueno, me pondré a recitar poesía en la mitad de la calle. Alguien me tirará unas monedas. ¿Eso hace cuánto fue? En el 2012. Hace poco. Sí, hace poco. O sea, una pequeña aventura. Sí, total, sí. No te conocí ya nada. Después fui más organizadamente. El año pasado fuimos con todo el grupo a Medellín. Al gran... más en comisión, digamos. Sí, ya otra cosa. Excelente, entonces. Bueno, querida Marcela, nos estamos quedando sin tiempo, entonces yo te agradezco muchísimo que hayas venido a charlar un ratito con nosotros, que hayas compartido tus poemas y cerrar este bloque con lo que vos quieras. Bueno, les leo entonces alguna cosa inédita que irá para alguno de los 2 libros que se vienen escribiendo en los últimos años y que nunca termino de cerrarlos. O sea que todavía no hay fecha de publicación. También. Pero ya el año que viene sí. El año que viene, perfecto. Sí. Puede que salgan seguiditos los 2. Ahí leo uno. Tiene un epígrafe del poeta Giorgio Caproni que dice: no tienes alternativa si quieres enceguecer también al viento. Niega octubre. Las plantas agrietadas tomando por asalto la ciudad, las plazas. El alud invertido rebalsando los drenajes, la náusea y el hambre. Niega el hambre, su roja floración, su enceguecida sed de muchedumbre. Toman café en los bares los que niegan, la vibración marrón en el pocillo, el derrame inminente sobre sus pulcros zapatos. Niega el odio, tras el vidrio, tras la reja, tras el muro, tras la lente, tras la mira, tras el ojo, y ciérralo. Ciérrate para siempre a su evidencia, porque no entenderás su herida sin la tuya. Niega el miedo a la piel, a su ausencia, a la intemperie, a decir, a aguardar ser fulminado por su roce temprano. De ese miedo sí sabes, no hables de otro. Niega el rayo y húndete hasta el embrutecimiento si es que no quieres ver tu única revolución triunfante. Octubre ya ha ocurrido. Uno más. Vamos con un poema de amor, así, si no, esta chica es una activista y no deja de escribir nunca sobre todo lo que observa. El día se ha marchado sin dejarme entre las manos otra cosa que preguntas, páginas marcadas y la cuchilla de luz de la pantalla donde escribí de madrugada una sola línea: no debiste. Anochece y el aroma artificial a canela satura la sala. Sobre la mesa hay un libro, 2 palabras, blanco sobre verde. Verde, una manzana, me llevé a la boca ese mediodía. No podías dejar de mirarme. Lo recuerdo ahora arbitrariamente y me demoro porque no quiero escribir sobre las plantas que no crecen en mi casa, sobre esas otras plantas incansables. Pero me diste un lápiz en un sueño para que dijera mi deseo o para que te dejara fumar a solas. Y te hago caso, te dejo solo y ya no fumo y escribo sobre los pies de esa mujer atisbados desde el piso, levantando con el día ella solo una ciudad sobre sus piernas blancas. Habíamos fumado y bebido esa noche, no recuerdo su nombre, era moreno como vos, como mi padre, y se durmió desnudo sobre la manta escasa. Yo no pude. Permanecí despierta a su lado pensándote y boca abajo en el salón vidriado repleto de libros y revistas la vi pasar con su pollera negra, sin hombre, sin sexo, sin cigarro, a pura madre. ¿Qué sabremos nunca vos y yo de plantas, del deseo, mucho menos del amor? Me diste un lápiz en un sueño, no debiste. Es cierto que también un pájaro, pero mi ciudad no tiene verde. Me lo llevé a la boca un mediodía hace mucho tiempo y no me detuviste.